Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo prisionero, el pecado, Satán y el error, pero Cristo rompió las cadenas, en la cruz mi pecado clavó. Conocer la verdad me hizo libre. La verdad es Jesús el Señor. Por su gracia luchando y venciendo, sigo en pos de mi buen Salvador. Quisiera tomar un momentito entonces para explicar por qué quise hacer de este cántico el lema del curso. Primero que todo necesitábamos entender que no se puede realizar esta batalla contra el pecado si usted todavía es un esclavo de Satanás y del pecado. Es decir, si Satanás tiene dominio de su vida, si el pecado lo domina, lo primero que usted necesita es la libertad que Jesucristo el Salvador trae. Usted necesita salvación, necesita nacer de nuevo. Pero también no solo somos salvos de la condenación, somos salvos de ese poder dominante del pecado. Y entonces dice el cántico, una vez era yo prisionero del pecado, Satán y el error. Eso es, el pecado dominante, Satanás que me tenía cautivo a una manera de vivir, pero también a una manera de pensar, el error. Cristo tuvo que rescatarnos de una manera equivocada de pensar. Así quiero que entendamos esto. Jesucristo debe rescatarnos de una manera equivocada de pensar, porque esa manera equivocada de pensar, ese error del cual somos cautivos, es el que nos lleva a una conducta pecaminosa. Y la tercera estrofa dice, conocer la verdad me hizo libre. Ahora, este conocer, en la siguiente línea dice, la verdad es Jesús el Señor. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque conocer la verdad no es conocer ciertas cosas que intelectualmente se pueden aceptar y hasta memorizar. No es conocer datos o hechos lo que nos hace libre. Es conocer al que personifica, al que es la verdad, a Jesucristo el Señor. Entonces, ahora sí, una vez conociéndolo a Él, entendemos que el camino hacia Dios es un camino que por su gracia, por su bondad que nos dio inmerecidamente, nos enlista en el ejército. Ahora hay que luchar contra el pecado y tenemos la promesa de que hay victoria. Entonces, la vida del cristiano es ir luchando, ir venciendo. La vida de alguien que no es cristiano no es así, es derrota tras derrota. Y entonces, así se define seguir a Cristo. Luchando y venciendo, sigo en pos de mi buen Salvador. Antes de ir al tema de esta lección, quisiera aclarar algo. Habíamos dicho que había la posibilidad de una lección extra que iba a ser de hoy en 8 días. Pero como no se recibieron las preguntas, entonces hoy es la última sesión. Sin embargo, han surgido preguntas. Lo que vamos a hacer es esto. Esas preguntas se pueden responder si ustedes me las hacen llegar de manera personal. O bien, nosotros tenemos un blog. El blog se llama liberandoaloscautivos.com. Y realmente ese sitio de internet hasta el momento está más que todo utilizado para recibir solicitudes de ayuda. Y ahí vemos las personas que están pidiendo llevar el curso
con un mentor. Pero podemos hacer que de las preguntas recibidas vamos a hacer una serie de artículos en el blog contestando las preguntas recibidas. Y entonces así le damos una buena utilidad a ese sitio y no quedarán entonces sin respuesta a las preguntas. Muy bien. Hoy tenemos una lección importantísima. Consejos pastorales sobre la niñez. Vamos también a ver al final un apéndice sobre la ideología de género. Entonces, ruego que estemos muy atentos. Va a ser, espero yo, muy provechoso. Leamos, por favor, en la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 18. A partir del versículo 6 dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, Jesús había estado hablando de los niños. En el versículo anterior al que empezamos, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y seguidamente dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Por eso entendemos que es gravísimo pecado hacer tropezar a los niños. Nosotros vivimos en un mundo en el cual los niños están tropezando y donde se está haciendo desde mucho atrás ya abuso a los niños. Y hay una hipocresía terrible cuando se habla de los derechos de los niños, cuando por otro lado se están propiciando conductas inmorales, hasta casi la aprobación de conductas como la pedofilia. Hay, según ustedes leyeron ahí, palabras del Señor Jesucristo, una terrible maldición para el que dañe a un niño. Las estadísticas de los abusos a menores de edad son espantosas. Y lo más espantoso es que las estadísticas no reflejan toda la realidad, porque no son todos los que fueron abusados de pequeños los que hacen conocido el que fueron víctimas de abuso. Y esto es lo que nosotros estamos cosechando. La generación pasada descuidó terriblemente a los niños, que ya hoy son hombres y mujeres, los cuales están también cosechando el fruto de su pecado. Quisiera empezar por establecer un hecho que fácilmente pueden ustedes comprobar al conversar con sus padres o abuelos. Y es sobre la tendencia de irse a los extremos. Algunos escucharán a sus padres o abuelos cuando hablaban sobre sexualidad, que era tema prohibido y que los padres nunca tocaban ese tema con sus hijos.
Y de aquella época pasamos ahora a una época en la que todo es sexual y los niños están expuestos a conversaciones y a temas que no deberían estar expuestos. Entonces vemos, no se sabía nada, ahora resulta que sabe todo desde antes que necesita saberlo. Nosotros, parte de lo que tenemos que hacer para cuidar a los niños, esto es tarea no solo de padres, principalmente de padres, pero de abuelos y de tíos y de todo el que esté alrededor de un niño. Cuidar la integridad de esos niños. La pérdida de lo que se llama la inocencia. Aclaro esto porque nadie es inocente. Nosotros no creemos que el ser humano sea inocente en ninguna etapa de su vida. Nosotros venimos manchados, así nacemos. Sin embargo, hay un aspecto de la ignorancia del pecado, que pudiéramos llamarlo la inocencia, del chico que todavía no conoce ningún tipo de vicio relacionado al sexo. No lo conoce, él no entiende por qué. Y aquellos que lo inducen al pecado cometen ese terrible pecado de lo que estábamos hablando, ser tropiezo y dañar a ese jovencito, a esa niña. Siempre me gusta aclarar estas cosas porque el hecho de que existan los abusos no es justificación para una vida de pecado. Es un agravante, sí, pero no le justifica. Vamos a ver si lo explico aún mejor. Es decir, conozco a una joven, a una mujer, que tiene una vida inmoral, digamos, dedicada a la prostitución. Y al tratar con ella y al tratar de ayudarla, entonces surge el dato de que ella fue abusada por su tío, por su primo, a veces hasta por su padre, siendo niña. Y eso la afectó tanto y ella lo da como una excusa de haber tomado ese rumbo, trabajar en un cabaret o en un burdel, etc. No podemos negar el hecho de que el abuso afectó a esa mujer. No lo negamos el hecho. Pero aunque Dios, es decir, Dios no culpa a la persona de lo que le pasó. Lo que se nos muestra es cuán horrible es el pecado, ¿verdad? Que daña no solo el que lo comete, sino a otros. Y esta niña fue dañada por el pecado de un malvado que ya tenía madurez. Sin embargo, aunque Dios no culpa a esta mujer de lo que le sucedió, sí la responsabiliza de cómo reacciona ante esas circunstancias. Porque también hubo muchos otros casos de otras mujeres que también tuvieron la triste experiencia y hoy en día no son prostitutas. Lo cual indica que sí hay manera de superar aquello y de reaccionar de una manera correcta. Lo mismo un niño, lo mismo un hombre que dé como excusa un abuso para cualquiera de su vicio sexual que practique o vida inmoral. Ok, habiendo establecido eso, nosotros vamos a tener algunas reglas para ayudar a nuestros niños. No vamos a ir a ese extremo de ocultar todo, pero tampoco vamos a ir al otro extremo de no ocultar nada. Nosotros tenemos que ser sabios y preguntarnos según la edad y condición del niño, porque ni siquiera eso es decir, a los 6 años ya puedes saber tal cosa, a los 7 años, no, eso no se mide por la edad exactamente. Los padres o los que cuidan a los niños son los que tienen que ir percibiendo el grado de madurez del niño para enterarse de cada cosa con respecto a la sexualidad. Se debe ir dando información paulatinamente,
según la capacidad del niño y la necesidad. Vuelvo a repetir, esta idea que algunos tienen de que es mejor que sepan todo es incorrecta. No deben saber, hay cosas que ojalá nunca las hubiéramos sabido. Y hay personas que hoy tienen la bendición de haber sido cuidados e ignoran cosas en las que otros tropezamos, que nos dañaron hasta el día de hoy y cuyas secuelas quedan. Pero aquel hombre o aquella mujer, por la gracia de Dios, sí tuvo esa protección, por lo cual no es dañado ni sufre esas consecuencias. No conoce tal cosa. Para poner un ejemplo simple, hay quienes en la vida jamás se han emborrachado, ¿sabían? Nunca. No saben qué es eso. Qué bendición más grande. No saben lo que es estar ebrio. Pero otros creyentes en su pasado cayeron en aquel pecado y no pueden olvidarlo, porque no se olvidan. E incluso pudiera Satanás tentar con eso otra vez porque lo conoció. El que no lo ha conocido no tiene ese agravante en su vida. Entonces, ¿a quién deberían preguntar los niños? Los niños deberían tener la confianza de preguntar a sus padres. Por tanto, es tarea de los padres. Y si ustedes, que veo aquí jóvenes, piensan ser padres, es su tarea desde año cero, irse ganando ese cariño y confianza para que su niño o niña nunca tenga que preguntarle a nadie más sus dudas con respecto a la sexualidad, sino a papá y a mamá, con naturalidad. Los padres no tienen que asombrarse, ni espantarse, ni reaccionar extraño cuando los niños hacen sus preguntas. No deben tener ellos temor de preguntar, porque precisamente ese ambiente de temor de que de eso no se puede hablar es lo que dañó a algunos que fueron abusados, pero no podían hablar de eso, porque era tema prohibido. Nosotros tenemos que evitar los abusos a toda costa. Y los abusos se dan en el ámbito, tristemente, en el ámbito familiar. Porque los padres son irresponsables, han sido irresponsables. Para evitar esos abusos tenemos que volver a la ley de Dios. La ley de Dios. El capítulo 18 de Levítico, yo no lo voy a leer aquí, pero es tarea de que todos lo leamos completo, donde Dios dice claramente en su ley todo lo que es abominable delante de Él en cuanto a prácticas sexuales. Dios abomina todo eso. Pero hay una frase que usa Él constantemente en esas prácticas, es la desnudez. La desnudez. Hoy en día se ha perdido todo pudor y la desnudez ya no es vergonzosa. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios y a enseñarle a nuestros niños que la desnudez es vergonzosa y que nadie debe verlos jamás desnudos, ni ellos deben ver a nadie jamás desnudos. Por eso la costumbre debe ser que solo papá y mamá, y eso solo cuando son bebés, pueden ver a los bebés. Pero es algo muy difícil de comprender cómo hemos llegado a este punto de que se exponen a los bebés en fotos y hasta en el internet, sin entender que hay mentes malignas que se sacian de ver la desnudez hasta de los bebés y de los niños. La desnudez no debe ser permitida, pero se practica hasta en las casas. Padres y madres descuidados con su desnudez y los niños se han acostumbrado a que eso no importa. Sí importa. Dios nos ha dado reglas y son para nuestro bien. Tenemos que volver al pudor.
Nosotros, yo sé que si nos aferramos a estos principios de la palabra de Dios, vamos a ser tachados por otros como retrógrados, anticuados, quién sabe qué más de cosas. Pero la ley de Dios, Él nos la dio en su amor para nuestra protección. Y parte de la ley de Dios tiene que ver con el pudor. Eso que les decía de un niño o de una niña al cual le decimos, nadie debe verte desnudo, cuando está muy pequeñito, después ni siquiera yo debo estarte viendo desnudo, tápese. Aunque sea papá o mamá, porque ellos tienen que entender que tienen algo que resguardar, el pudor. Las caricias. Nadie debemos enseñar las caricias solo en presencia de papá y mamá, y yo estoy vigilando qué tipo de caricias. Si es un besito, si usted es descuidado con eso y no entiende que hay personas dominadas del pecado que después van a querer dar una caricia a sus hijos, que no es una caricia amorosa, inocente, está contaminada de deseo sexual. Sí, esto es espantoso, yo sé, pero es la realidad y nosotros tenemos que decirlo para estar alerta. No deben permitirse. Debe estar siempre vigilante. Pero bueno, en el modelo en el que ya los padres están ausentes y las madres también ausentes, ¿quién va a cuidar de los niños? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a estar alerta, observándolos? ¿Alguien empleado? Eso es parecido a lo que Cristo decía de sus ovejas, que Él conocía a sus ovejas y por ellas daba la vida porque son de Él. Pero decía Cristo en Juan capítulo 10, que el asalariado no es así, las ovejas no son de Él las cuida porque le pagan. Pero no es lo mismo, entonces igual, no dé a sus hijos a cuidar a alguien que está haciéndolo porque usted le paga. Nadie los va a cuidar como usted, madre. Esto es función de madres. De padres también, pero de madres. El cuidado. El decoro. El decoro es una cosa de la cual ya no se habla. Y por eso, pero nosotros no estamos aquí para ser populares, estamos para decir la verdad de Dios. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 9. Primera Timoteo 2:9 dice la palabra de Dios, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa frase, pudor y modestia, no existe en el vocabulario común hoy en día. La gente ni sabe qué es pudor ni le interesa la modestia. Y en este contexto se le dice a las mujeres, porque era impensable que un hombre fuera falto de pudor y modestia en su vestimenta, pero hoy en día el enemigo se ha encargado de que a los hombres también vamos a tener que decirles que aprendan a vestirse con pudor, con modestia, que no hagan alarde de sus músculos con ropa ajustada. Lo mismo que se les tiene que decir a las mujeres. Ustedes saben un dato bien interesante para pensar en esto. Pudiera hablar de esto mucho más, pero solo es brevemente. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos tejieron de hojas de higuera algo con que taparse, una vestimenta. Pero luego Dios les da a ellos túnicas
de piel. Esta palabra hebrea, que significa túnica, era algo que cubría hasta la rodilla, al menos. Esa era la prenda. Hay un significado espiritual en esa vestimenta, que es precioso para un sermón, porque si las vestiduras eran de piel, alguien tuvo que morir. Igual para nosotros poder presentarnos ante Dios con la vestidura apropiada un día, alguien tuvo que morir, Jesucristo, el Cordero de Dios. Sin embargo, hay una enseñanza en cuanto a eso que tiene no cubre suficiente. La túnica cubre suficiente. Entonces, debemos volver al decoro en casa y fuera de casa, y en particular en la iglesia. ¿Cuántos hombres han dado testimonio de que sufren en la universidad o en el trabajo viendo la falta de decoro? Y tienen que estar haciendo así para no ver a esa compañera o esa profesora o esa que viste de manera indecente y le provoca. Y quisiera llegar a la iglesia y no tener que hacer lo mismo, pero a veces tiene que hacerlo también en la iglesia del Señor. Hay que volver al decoro. Si volvemos al decoro y al pudor, estamos salvaguardando también a nuestros niños. Ellos aprenden por el ejemplo. Entonces hemos visto esto, el respeto de la desnudez, respetar el cuerpo. Hay que ser observador de nuestros niños. En la familia tiene que haber una correcta identificación de los roles, es decir, de las funciones. Si los niños crecen en hogares donde claramente se está delineado quién es el papá y quién es la mamá y qué le toca a cada uno, en sus roles complementarios, en su rol varonil de liderazgo y femenino de ayuda idónea, nosotros estamos protegiéndolos. Una de las cosas que yo tengo, que me duele reconocer, es que igual como se fue descuidando en las iglesias el rol de hombre y mujer, cuando mujeres comenzaron a tomar el rol que le correspondía a los hombres en las iglesias, pensaron que eso no iba a tener consecuencias. Pero eso pasó también al hogar. Y ya el padre y la madre comienzan también con conflictos de roles. Y el hombre es irresponsable y le conviene que la mujer quiera liderar y dejarle las tareas que le corresponden a él, a ella. Pero todo eso tiene consecuencias. Y esa generación creció para cosechar un amargo fruto. Esto que estamos hablando es muy importante. Ustedes conocen cómo la Sagrada Escritura en Gálatas capítulo 5 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros somos la generación que es cosecha de lo que sembró la generación anterior. Entonces, los padres que no disciplinaron a sus hijos, los padres que fueron irresponsables en esto, y tal vez ya hoy son cristianos, claro que el Señor les perdona, pero hay que arrepentirse. Todo verdadero creyente que viene a Cristo a edad madura debe reconocer que no fue el padre que debió ser, y el Señor le perdona. Dios es misericordioso, pero no siempre Dios nos exime de las consecuencias del pecado. Y estos hijos que fueron criados en un modelo erróneo se van a comportar eventualmente como lo que fue sembrado en ellos. ¿Qué es lo que es sembrado en los chicos?
satisfaga lo que usted quiera. Qué extraño, veamos un ejemplo. Porque hoy en día a la gente le importa mucho el físico y no dejar que los niños coman todo lo que quieran. Cualquiera diría que es malo, ese papá irresponsable lo deja comer golosinas todas las que quiera y, ¿verdad? Hablan mal del padre que es así. Y ahora hasta la escuela está metida y dice que es lo que se vale de merienda y que no. Sin embargo, en todas las otras áreas es como si le hubiera dado carta abierta, de rienda suelta a sus impulsos. El chico en el lugar correcto es enseñado a controlar sus emociones y sus impulsos. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Recuerdan por qué vimos que el pecado sexual es tan grave? ¿Y por qué mancha la imagen de Dios? Porque si se le da rienda suelta, usted está hablando, usted está diciendo con sus actos y con su actitud que usted es un animal y que usted no puede dominarse, como los animales que no pueden dominarse cuando el instinto los impulsa a buscar cópula sexual, porque son animales. En todas las áreas tenemos que enseñarles eso al niño. Él no puede, no debe dejarse dominar de sus impulsos. Tiene que tener autocontrol, pero eso se enseña. Y para enseñarlo hay que disciplinar. Y esta sociedad está contra la disciplina. No porque se le genera, dicen ellos, un trauma, una frustración, etcétera, etcétera. Mentiras. Esa es la persona que va a saber dominarse, que no se va a dejar dominar de sus emociones y sentimientos. Ahora, es una lucha para la cual esa persona eventualmente tendrá que reconocer que necesita la ayuda de Dios. Y el padre cristiano hacia ahí es a donde lo dirige, hacia el Dios que él necesita. Pero es su deber enseñarle y no dejarlo, porque eso dará un triste fruto. Por eso hay hombres hoy en día que no pueden dominarse. Por eso hay mujeres hoy en día dominadas de sus emociones, que se exaltan, que se salen de las casillas como dicen, etc. Todo eso es simplemente la cosecha de lo que fue sembrado. Pero si nosotros sembramos la palabra de Dios, la ley de Dios, y sobre todo si sembramos la esperanza del evangelio en estos niños, entonces llegaremos a ver fruto. Y oigan eso que dije, no es solamente reglas y esto se hace y esto no se hace. No, la esperanza del evangelio constantemente, porque estos niños necesitan el evangelio. Bien, lo otro es lo necesario, había dicho la necesidad de una correcta identificación de los papeles, lo cual, me lleva a aclarar algo. Porque alguien pudiera pensar que estoy hablando demasiado radical y que un hombre no puede meterse a la cocina y que una mujer no puede aprender nada de mecánica automotriz. No estamos hablando de eso. Pueden ayudarse y hay diferentes afinidades. Estamos hablando de que los chicos perciban con claridad que el papá tiene una función y un rol de liderazgo, de protector, de proveedor, y que la mamá tiene una función en su hogar, con los niños, cuidando a su esposo, y eso es lo que les dará a ellos seguridad. En este proceso también los padres deben supervisar los gustos y las tendencias de los niños desde pequeños. Observación. Por eso es que vuelvo a insistir, pero si los padres no están, ¿cómo se van a dar cuenta? Si los padres prefieren trabajar y trabajar y trabajar para tener mucho, aunque no pasen con sus hijos, ¿cómo se van a dar cuenta? Padres materialistas que han comprado esa idea de que los niños van a ser felices teniendo todo lo que ellos no tuvieron. Error. Los necesitan a ellos. Y los necesitan ahí. Y los padres tienen que ser observadores. Porque las conductas pecaminosas
se manifiestan desde pequeños. Y cualquier tendencia pecaminosa, si el padre es sabio, la va a observar. Y va a hacer lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Entonces va a ir a su niño. Y ahí en el librito ustedes habrán leído que yo pongo el ejemplo de considerar los juguetes. No se trata decía yo, de poner prohibiciones sin sentido, sino observar por qué el niño está pidiendo juguetes que son más identificados con niñas o al revés. ¿Cómo están también jugando con esos juguetes que les son dados? Un ejemplo sencillo para las niñas o para los que juegan con muñecas o los chicos o lo que sea que estuvieran. ¿Qué pasa si el padre encuentra a las muñecas sin ropa? ¿Qué debería decir? ¿Que no importa? No, es un recordatorio. La muñeca no debe estar sin ropa. Dios no quiere la desnudez. Y se le está enseñando desde tierna edad que no debe estar sin ropa la muñeca. Y lo otro que les decía, la clase de juegos y de juguetes nos indica si está orientándose apropiadamente. ¿Para qué? No para hacer burla de él, como a veces también se dio. Yo vi eso bien claramente, y hay muchos, ustedes habrán observado casos, pero un niño pequeñito, de edad preescolar, que toma la ropa de su mamá y se viste como la mamá. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se van a burlar de él o lo van a castigar sin explicar? Hay momento para decirle, ¿sabía que Dios ha dado una ley que dice que Él no permite que los hombres se vistan como mujeres, ni las mujeres como hombres? ¿Por qué Dios dio esa ley? Porque Dios hizo dos géneros, dos sexos, y los hizo diferentes, y Él se agrada de que sean diferentes. Y entonces eso se les enseña. Dios te hizo, ¿qué? Niño, o Dios te hizo niña. Y eso es bueno. Y debes estar agradecido y contento. Hay que indagar por qué quisiera no ser lo que Dios le mandó ser. Esto es algo bastante delicado, pero hay que tomar tiempo con los niños, observarlos, corregir con amor, con paciencia. Antes había burla hacia cualquier niño o niña que mostrara alguna tendencia, sea que el niño fuera afeminado o la niña que fuera varonil. Pero ahora se fue al otro extremo de que nadie dice nada, parece que es prohibido hablar del asunto y eso no es correcto. Les corresponde a los padres hablarles a sus hijos. Y si ya no son tan pequeños, aún así hay que hablar de este tema difícil con ellos. ¿Por qué? Porque los amamos y no queremos ver que vayan por el camino de la destrucción. Habiendo dicho esto, yo les invito a, si quedan dudas, a consultarme. Voy a pasar a otro tema que es importante, que tiene que ver tanto con los niños como con todos, y es el control y la supervisión hoy en día se puede hacer por medio de herramientas que controlan lo que usted ve en internet. En el caso de los padres lo hallo bastante útil. Aclaro. Esas herramientas, como Covenant Eyes o lo que sea, que son de rendir cuentas y que le prohíben entrar a tal, todas, por más buenas que sean, como me decía ahora el hermano Mario, todas tienen manera de ser violentadas. Hay un muro para que usted no vaya allá, pero el que sabe brincarse ese muro o ir por debajo. O sea, lo que
lo que nos hace ver que el problema realmente está en el corazón. Esa protección por sí misma no va a servir para que usted no vea pornografía o vaya a lugares inadecuados. En sí misma no, pero puede ayudarle. Si usted tiene quien se encargue de ello, puede ser un hermano en la fe que le ayudará y que controlará los sitios donde usted va. No voy a dar aquí los nombres, pero hay varios, y si están interesados, hermano Mario me dio algunos de ellos, que son buenos para controlar que no haya acceso en el teléfono o en la computadora a sitios inadecuados. Eso en cuanto a personas adultas, pero con los niños creo que es bastante útil, porque ellos no han llegado a ese nivel de que ellos tengan que estar decidiendo qué ven y qué no ven y a dónde van. Debe estar bien regulado. Ahora, les quiero decir algo que es bastante bueno. Si tomamos el tiempo apropiado en oración con esos niños y los educamos bien, no vamos a necesitar eso. Ellos van a aprender a obedecer. Yo, hace muchos años, conocí unos chicos, hijos de padres ateos. No eran creyentes. Al pasar los canales de televisión, el chico que tenía como 5 años pasó por ciertos canales y dijo, mi mamá no me deja ver eso. Eran algunas cosas de esas, de violencia o algo. Y él entonces sabía, educado por su madre que no creía en Dios, que no podía hacerlo y el niño no lo hizo. Dios nos los dio para educarlos. Y los nuestros, los hijos de creyentes, deberían ser así. Eduquemos apropiadamente y veremos entonces el fruto. Nuestros niños sabrán que no pueden pasar canales, que no tienen que ir a ciertos lugares y con naturalidad sabrán que eso es para protección propia y ellos no querrán hacerlo. Bien. Para concluir, yo voy a leer el siguiente apéndice y les voy a pedir que, aunque sea leído, vayan prestando atención, porque es muy necesario en el tiempo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo en una época donde las cosas han cambiado terriblemente y tenemos que estar alertas. Este es el apéndice del curso. Los padres y los pastores de las iglesias estamos enfrentando una oposición directa contra nuestro deber en la labor didáctica y correctiva de nuestros niños y de nuestras ovejas, de los creyentes en la iglesia. En ciertos lugares la impiedad ha escalado en los sistemas gubernamentales para que los estados, los gobiernos, establezcan leyes que castigan a los padres que procuran ejercer disciplina sobre sus hijos según sus convicciones bíblicas. Hay lugares donde los chicos pueden llamar si los padres disciplinan para que castiguen a sus padres. Hay una campaña orquestada en los medios para impedir que los padres se involucren en la corrección de conductas contrarias a la moral cristiana. Este sistema represivo que intenta eliminar a los padres del proceso educativo y formativo se presenta usando un lenguaje de derechos humanos y de derechos de los niños, llegando algunos hasta el punto de afirmar que inculcar una religión a los niños es un tipo de violación. Yo vi eso publicado. Que aquel que le impone una religión al niño está haciendo algo semejante a una violación. Así hablan. Los padres ya no tienen derecho de influir en la manera de pensar de sus hijos, pero el Estado sí tiene el derecho de inculcarle su sistema de valores. El caos parece imperar en la sociedad moderna y la minoría dominante, porque es una minoría, parece haber perdido la capacidad de realizar un debate racional con respecto a sus posiciones, las cuales no solo se supone que debemos aprender a tolerar, sino que ahora se nos está obligando a aceptar y aprobar, que es diferente. El derecho a disentir, es decir, a no opinar igual, parece haber desaparecido. Pongan atención a esta parte. La comunidad psiquiátrica, es decir, los psiquiatras, sufrieron
una seria presión durante varias décadas en el pasado para que se llegara a aceptar, aunque sin pruebas, que la conducta homosexual era normal y no debía considerarse una anomalía, sino que era un estado normal y natural con posibles causas genéticas. Porque anteriormente la homosexualidad estaba catalogada en la psiquiatría como una patología. Eso era antes. Los reportes o informes Kinsey, se llamaron así, se llamaron los reportes con respecto a la conducta sexual masculina y femenina, fueron publicados en 1948 y luego el otro en 1953. Llegaron a influir de una manera considerable en la opinión con respecto a estos temas, de manera que todavía se hace referencia a los datos que provienen de esos reportes, como si fueran verdades demostradas, pero les animo a buscar al respecto. Esos reportes Kinsey se demostró luego que eran falsos. La investigación no fue honesta, sino que el investigador puso lo que le convenía según su agenda. ¿Qué luego pasó? De luego que ya hacen que los expertos psiquiatras tienen esta opinión sobre estas cosas que antes se llamaban patología, pero ya no. Luego viene lo otro terrible. Los pastores apóstatas de algunas iglesias fueron cediendo ante el mundo cuando comenzaron a dudar si de verdad las conductas homosexuales tenían alguna causa genética. Y esto es algo importante porque aunque en aquel momento, cuando se decía eso, la gente pensaba que de eso se trataba la discusión. ¿Será genético o no será genético? Ese no es el problema. Incluso si se hubiese demostrado que fuera genético, la ley de Dios dice que es pecado. Nosotros venimos con un corazón manchado y cada uno con diferentes tendencias a diferentes pecados. Así que eso no cambiaba la ley de Dios. Pero ahora, después de que ingenuamente muchas iglesias cedieron ante la psicología y desistieron de una consejería bíblica, enfrentamos un cambio repentino, un cambio de estrategia y muchos no se están dando cuenta. Los argumentos a favor de la diversidad de conductas sexuales ya no tienen que ver con la genética. Si ustedes recuerdan o vieron los debates antiguos, era eso, que si había un gen que provocara esas conductas. Ahora se apela al derecho que tiene todo ser humano de elegir su propia sexualidad según oigan esto, se autoperciba. ¿Cómo se percibe usted? Esta autopercepción implica que hay hombres que se consideran mujeres y a la inversa, y también hay espacio para las dudas de identidad temporales o permanentes, sin el permiso de que alguien se atreva a considerar esta situación como una anomalía. Y dentro de una lista inmensa que hay de géneros ahora, hay uno que se llama fluido. Esto ya no para nada, porque entonces no se sabe nada ni en qué momento es que. Aquellos que una vez defendían tenazmente sus tendencias innatas, porque esta era la excusa, yo nací así. Y decir yo nací así ya paraba el debate. No, ahora afirman que no debemos hablar de ninguna disposición innata y que parece que ya la genética no importa para nada, sino que cada uno puede y debe decidir su orientación sexual sin las restricciones opresoras de una sociedad patriarcal antiguada y retrógrada. Entonces ahora dicen que es la construcción social, es la sociedad la que nos hizo ser lo que somos. Siempre alguien tiene la culpa. Los grupos de activistas LGBTI no quieren que los padres influyan de ninguna manera en la sexualidad de sus hijos. Pero basta observar con detenimiento para comprobar que ellos sí se esfuerzan por influir constantemente por diversos medios para causar confusión en nuestros pequeños y en los que ya no son tan pequeños también. ¿En cuál película, serie de televisión, novela, etcétera, no se tratan los temas sexuales y del homosexualismo? Y lo hacen normalizado. No solo la industria impía del entretenimiento de Hollywood con sus artistas o la industria de la moda, dominada en su mayoría por gente cuyo estilo de vida es inmoral,
sino que también las organizaciones no gubernamentales auspiciadas por las Naciones Unidas han tenido su participación directa para que los ministerios de educación en muchos países, sucumban ante esta dañina mentira de la llamada ideología de género. Ante esta triste situación, la familia cristiana y la iglesia deben tener claridad sobre cómo debemos actuar en defensa de lo que es bueno y de lo que agrada a Dios y en defensa de nuestros hijos. Entonces, sin tomar en cuenta las posiciones cambiantes del mundo, sugiero que apliquemos las siguientes recomendaciones al tratar casos relacionados con conductas o sentimientos sexuales contrarios a la ley de Dios. Los padres deben, más que antes, esforzarse por asumir sus papeles bíblicamente establecidos y desempeñarlos en el temor de Dios. La influencia correcta de padres piadosos que ejercen sus respectivos papeles o roles previene en gran medida la confusión de identidad. Esto no significa que un padre no deba cocinar o involucrarse en las tareas de la casa o que una mujer no pueda aprender mecánica automotriz, pero debe observarse un claro compromiso con los papeles asignados por Dios para que el padre se vea como proveedor y protector y ejerza un liderazgo amoroso, y que la mujer tenga la disposición de cuidar a su esposo, a sus hijos, a su casa, como su vocación principal. Los padres deben observar con cuidado las conductas, aficiones e inclinaciones de sus hijos desde pequeños para poder corregirlos con amor. En muchas ocasiones, los niños han presentado tendencias incorrectas desde muy pequeños y los padres han preferido ignorar el asunto pensando que se solucionará solo. Si un niño imita más a su madre o a las mujeres que a su padre o hermanos, esto es una clara alerta, pero debe abordarse el problema con amor y con paciencia. Hemos sido testigos de varoncitos pequeños que jugaron a vestirse con la ropa de la mamá y el incidente fue tomado a manera de broma o bien de burla, pero nadie tomó el tiempo para tratar el asunto con seriedad y para aplicar el principio enseñado en Deuteronomio 22:5, según el cual Dios detesta que una persona trate de asumir una conducta o vestimenta contraria al sexo que Dios le asignó. No debemos tener miedo de llamar las cosas por su verdadero nombre, según los estándares de la palabra de Dios. Las orientaciones y prácticas sexuales que se apartan de los parámetros establecidos por Dios son perversiones y abominaciones, según se detalla en Levítico 18 y 20. A nadie le gusta que se le califique de pervertido. Sin embargo, es la verdad lo que ayudará a nuestros hijos a luchar contra toda tendencia a las perversiones. Debemos librarlos a ellos de las perversiones y decirles lo que es pervertido. Debemos enseñar con claridad en nuestras casas y en nuestras iglesias que el pecado no se limita a las acciones, sino a los pensamientos y a los sentimientos, para que nosotros y nuestros hijos luchemos apropiadamente, no solamente con las prácticas, sino contra cualquier tendencia impura que llegue a surgir en nuestro corazón. El claro mensaje del Evangelio es lo único que dará verdadera esperanza en este mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Muy brevemente me he referido a lo que es nuestro deber para el cuidado y buen desarrollo de nuestros hijos, observándoles y orientándoles para que estén agradecidos y satisfechos con el sexo que Dios les otorgó. Pero ellos deben llegar a entender que es su deber esforzarse por llegar a ser la clase de hombres y la clase de mujeres que dan gloria a Dios con sus vidas, tomando como modelos los héroes de la Biblia y nuestros antepasados en la fe, y también de forma ideal el ejemplo de sus padres, que deberían procurar ser modelos de piedad. Debemos observar a nuestros hijos y preguntarnos, ¿están tratando de imitarnos a nosotros o a otros creyentes ejemplares? ¿O se nota que están tratando de imitar a las estrellas de este mundo? Si los jóvenes están procurando parecerse más a los artistas y cantantes, pronto la manera de pensar de esos artistas y cantantes influirá en ellos más de lo que nosotros podemos influir. Hay otro reto que debemos enfrentar como iglesias del siglo XXI. Tenemos que recibir personas que vendrán a la iglesia cuyo pasado ha sido de quebrantamiento en el área sexual. Atentos. Puede ser que se trate de hombres afeminados
mujeres masculinas, o bien personas que a pesar de tener una apariencia externa acorde con su sexo, han estado atrapados, ya sea por sentimientos de atracción homosexual o por prácticas sexuales impuras, identificadas hoy en día como parafilias. Muchos encuentran este tema incómodo y optan por un completo silencio, pero tal cosa es una alternativa inaceptable. ¿Cómo enfrentaremos entonces en la iglesia un caso de un hombre que llega a nuestra congregación y tiene ademanes y formas de hablar o vestir que no son varoniles? ¿Y cómo reaccionaremos ante los que abusaron de sus cuerpos con notorios tatuajes y perforaciones? Los que provienen de un contexto de drogadicción y delincuencia también suelen tener un lenguaje y maneras que notoriamente demuestran su procedencia. Pero debemos ser pacientes y procurar ganarlos a todos para Cristo. Las mujeres que han tenido una vida sensual y licenciosa desconocen por completo las normas bíblicas de la modestia y el pudor. Todo lo anterior se trata de un mismo tema, pero con diferentes escenarios. Son pecadores necesitados del Salvador y de una iglesia que los oriente en el camino de santidad. He incluido estos dos últimos ejemplos de exdrogadictos y de mujeres sensuales para que nos percatemos que al final la tarea es la misma y la solución es la misma. La predicación fiel del Evangelio nos da esperanza. Nos asegura que hay perdón para todos los que se arrepienten, sea cual sea el contexto pecaminoso del cual provengan. En 1 Corintios 6:11, el apóstol Pablo, después de haber proclamado la verdad sobre el destino de los fornicarios, los afeminados, los que se echan con varones, los borrachos, los avaros, los maldicientes, etc., y de haber advertido sobre el engaño de pensar que los que practican tales cosas pudieran entrar en el reino de Dios, concluye con el consuelo evangélico. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el Evangelio no solo provee esperanza de perdón y justificación por medio de la fe en Jesucristo, también promete el auxilio del Espíritu Santo en el proceso de santificación, en el cual los que han sido limpiados por la sangre del Cordero y que han sido libertados del poder dominante del pecado, son capacitados para vencer también el poder del pecado remanente y las consecuencias de la vida antigua. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay más que leer. Léanlo por favor, y si hay alguna duda, contáctenos. Estamos para servirles. Quiera el Señor servirse de este material para libertar a muchos cautivos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias que nos concedes concluir este curso bíblico. Ten misericordia de nuestras almas y perdónanos cada vez que nos hemos desviado del camino correcto. Danos un arrepentimiento cada vez más profundo y capacítanos para ayudar a todos los que nos rodean, que han tropezado. Queremos ver el poder del Evangelio transformando vidas. Escúchanos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.